Buenas noches, bienvenidos a otra edición de La Letra Colorada, el programa orientado a emprendedores, a empresarios, a profesionales, a encontrar la letra chiquita, a leer las oportunidades y amenazas que se presentan en la letra colorada, la letra chiquita de los contratos, de las pólizas, etcétera, para ver principalmente las oportunidades y guiarnos con éxito en los negocios. Hoy vamos a conversar con Rafael Wong Álvarez, profesional especializado en lo que es empresas familiares y en organización empresarial, con una gran formación académica y profesional, tanto en el mundo de las leyes, en el mundo de la economía y, por supuesto, en el mundo empresarial, siendo la tercera generación de un gran grupo empresarial fundado por un gigante empresario de este país, que fue don Segundo Wong Mayorga. Después de la pausa, entraremos a conversar con Rafael Wong. Mantente informado con Vito TVO 24/7 todo el día. De 5 a 8 de la mañana, noticias de primera. De 8 a 10 de la mañana, punto de orden. 11 de la mañana, bis a bis con Janet Inostroza. 12 del día, noticiero Última Hora Ecuador, primera emisión. 13 horas, hincha amarillo, información al día en tiempo real. Todo sobre el ídolo del astillero, Barcelona. 15 horas, de por Vito. Entérate de todos los deportes y mantente actualizado. 17 horas, Full Farándula, todo el mundo del entretenimiento. 18 horas, noticiero Última Hora Ecuador. Y a las 19 horas, Ídolo TV, análisis, noticias y comentarios de Barcelona Sporting Club. 22 horas, Vera a su manera. Conéctate y vive la información al instante. Vito TVO, tu canal líder en noticias, deportes y entretenimiento. Buenas noches, Rafael, bienvenido a este programa. Me da un gran gusto tener aquí al nieto de don Segundo Wong, con quien me unió una gran amistad y le tuve un enorme respeto cuando participábamos en el negocio. Yo participaba en el negocio bananero. Es un gusto conversar con usted, tercera generación de un gran grupo familiar. ¿Cómo se siente? ¿Cuál es la importancia de la tercera generación? No, primero que nada, un agradecimiento profundo por este espacio para hablar de temas que me apasionan profundamente, ¿no? Hablar del legado de mi abuelo y hablar del legado familiar es algo que uno lo tiene que sentir en sus fibras más íntimas, ¿no? Para justamente poderlo transmitir correctamente y que estas historias, estas metas historias, sigan siendo fuente de inspiración para futuras generaciones. Y eso, tú me preguntas, ¿qué gran reto es para la tercera generación? Creo que el gran reto está justamente en eso, ¿no? De tener la suficiente conocimiento e inspiración de algo mucho más grande de cada uno de los individuos que forman parte de él. Entender que esto es un tema no de 5, no de 10, no de 25 años, sino es un tema que por la responsabilidad de llevarlo es algo que debe tener una visibilidad de muy, muy, muy largo plazo. Entonces, esa responsabilidad, sin duda alguna, es lo que nos lleva a plantearnos, ¿no? Cómo navegar los retos. Ahora, para navegar esos retos se necesita, en mi opinión, un proceso de cultura familiar, ¿no es verdad? De cultura de todo el entorno familiar que es parte de ese legado. También de una estrategia corporativa sumado a una estrategia familiar. Entonces, en general, para las empresas familiares, que en el Ecuador son una enorme mayoría de la economía, ¿cuáles serían las estrategias? ¿Cuáles serían los consejos? Lo que habría que hacer, lo que habría que seguir. Interesante tu pregunta y me gusta mucho que hayas hecho ese paralelismo, ¿verdad? Y ese paralelismo es muy importante. El tema familiar es uno, el tema empresarial es otro. Pero naturalmente están ligados. Y están ligados profundamente por relaciones objetivas, contractuales, de entorno, de negocio, ¿no? Que es el mundo objetivo, ¿verdad? Pero luego también hay lazos familiares.
tienes todo ese mundo subjetivo, emocional, que sin duda alguna también tiene un tema relacional, ¿no? A mí me gusta mucho plantear estos dos mundos en el ser y en el estar, ¿no? En la familia uno se es, en los negocios uno está. Entonces, tener bien esos dos roles es sumamente importante porque también si tenemos que plantear estrategias que se alineen en el tiempo para poder enfrentar lo que cada uno de estos mundos nos trae, el concepto de liderazgo es el concepto que nos llama a retarnos, ¿no? A retarnos tanto en cómo lideramos a las familias y también cómo lideramos a la empresa. Dos mundos muy distintos, ¿no? En el mundo de la familia hay que tener el corazón en la mano y en el mundo de los negocios hay que tener la lógica empresarial bien clara. Entonces eso, ¿no? Plantear esos dos mundos, entender esos dos mundos, ver dónde se relacionan, dónde se entrelazan, ver dónde están las complejidades, identificarlas claramente, es lo que nos va a permitir luego dar unos siguientes pasos para ver cómo nos organizamos. Hoy vivimos un mundo supremamente dinámico en el cambio, supremamente inestable. No solamente en el lado empresarial, pero también en el lado personal, familiar. Los procesos de educación, lo que influye en nuestra formación, lo que influye en nuestra inteligencia emocional, está condicionado a los algoritmos, para ponerlos de moda con la terminología, a la inteligencia artificial, a las redes. Y esto influye en la formación de las personas. ¿Cómo lograr que esta primera influencia que tiene que ver con la transformación digital no destruya un proceso de cultura? ¿Cómo mantenerse en un proceso constante de formación cultural de lo que son los valores familiares? Y luego entramos a la parte empresarial. Me gusta mucho tu pregunta porque necesariamente en los negocios familiares el reto está en esa misma dimensión. Los diálogos de transformación empiezan en la cocina. Exacto. Y empiezan en debates que no son fáciles. Son visiones que se encuentran naturalmente. Entonces, como son visiones que se encuentran naturalmente y que tienen una dinámica generacional particular, como te decía, en los negocios se está, en la familia se es, estos impulsos de cambio siempre van a generar fricción. Y las fricciones son buenas, pero hay que saberlas encauzar. Al final del día, creo que el gran reto es navegar ese gran dilema, ¿no? De la innovación con la tradición, porque las dos traen riqueza, siempre y cuando se puedan encauzar dentro de un diálogo intergeneracional, donde seguro van a haber desacuerdos, pero cuando uno abraza esos desacuerdos y no deja que se transformen en disputas personales, uno puede, como te decía, abrazarlas, incorporarlas, integrarlas y con unos buenos consejos de administración, con unos buenos órganos colegiados, tanto en el mundo familiar como en el mundo empresarial, con terceros independientes que ayuden a seguir profundizando sobre esos dilemas que nos invitan los retos del entorno, el buen puerto está asegurado. En la parte ya de la estrategia corporativa, volvemos al tema de la dinámica del cambio, ¿no? ¿Verdad? La parte tecnológica te obliga a un proceso continuo de capacitación, de educación. La rapidez con que se desarrolla la inteligencia artificial, todo lo que es la transformación digital, el manejo de computadoras cuánticas, por la logística, blockchain y todas estas cosas que para los que somos mayorcitos resulta bien complicado entrar en esas áreas. Pero también hay un componente que tiene que ver con la inestabilidad que se plantea en la geopolítica. Y estamos viendo, por ejemplo, el impacto de lo que son las decisiones temperamentales, aparentemente temperamentales, de un presidente como Donald Trump, ¿no es verdad? Entonces, en ese proceso, ¿cuál es la línea de formación, de comunicación, de actualización continua
a la preparación en cuanto a estrategia corporativa y a tácticas, porque es tan rápido el cambio que si no tienes buenas tácticas, ¿cómo enfrentas la estrategia? Y luego, ¿cómo enfrentas la estrategia con el alma familiar? Y luego, claro. Porque al final del día el reto siempre está en mantener una visión, y Claro. una visión compartida de familia en cómo tú quieres hacer negocios. Uh-huh. Y claro, estamos en tiempos turbulentos, en tiempos con mucho tipo de riesgos. El reto es grande. Los tiempos son acelerados. La tecnología naturalmente tiende a acelerar muchos procesos. Y el proceso tecnológico, yo creo que va a un ritmo que es muy difícil poderlo asimilar dentro de tus propias estrategias. De tal forma de que los diálogos intergeneracionales se vuelven algo con un sentido de urgencia, Uh-huh. ¿verdad? Pero, y justamente porque tiene ese carácter de urgente, tenemos que estar preparados en cómo vamos a encuadrar esos diálogos, ¿verdad? Y ahí viene un poco el tema de la formación, ¿no? El tema de la formación familiar desde temprana edad, de que conozcan el negocio, que se enamoren del negocio, de tal forma de que si entienden el negocio, conocen el negocio, aman su negocio, y la formación correcta les acompaña para aportar valor dentro del negocio, el reto está en cómo integramos esas visiones nuevas para construir ese futuro, ¿no? Dentro de un entorno complejo, pero sin duda alguna con enormes oportunidades. Usted conoció a mi abuelo, hicieron muchas cosas en una época de oro para el país. Y seguramente había muchos retos, Así es. muchos riesgos, pero también muchas De distintas oportunidades. velocidades. Y de distintas velocidades. Así es. Y de distintas velocidades. Entonces, estamos en un entorno turbulento, acelerado, pero también con muchísimas oportunidades. ¿Cómo las captamos? En un entorno multigeneracional. Ahí está la cuestión. Hay otro paradigma en este tema de los cambios, un paradigma de rechazo, que es el rechazo a la política, ¿no es verdad? Nadie quiere hablar de política, nadie quiere entender la política, nadie quiere meterse en política. Yo he sido político, o sea, yo sí me he metido, pero como que no queremos entender, y esto me parece a mí que es parte del problema cultural, no solo familiar, sino ya corporativo, de la importancia que tiene el entorno político en todo lo que se tiene que llevar adelante en el país a largo plazo, y de la necesidad de conocer y entender la cultura de un país para entender el país que lidiamos. O sea, cuando queremos proponer cambios, y queremos proponer cambios que se aplican en Dinamarca, vamos, esto no es Dinamarca, ¿no es verdad? Entonces, ¿cómo ves eso en cuanto, ya no solo en el tema familiar, sino en el tema corporativo? Estamos viviendo un proceso, por ejemplo, hoy, donde me parece que ya vamos al 5º o 6º proyecto de ley emergente con cambios importantes. ¿Cómo te mantienes actualizado? ¿Cómo verdaderamente te vas preparando en ese proceso en una estrategia corporativa a corto, mediano y largo plazo? Voy a separar en dos instancias tu pregunta. La primera, mencionabas el tema de la política, el reto de los nuevos liderazgos, y no necesariamente tienen que ser visibles públicamente, pero cuando hay la conciencia suficiente de la importancia de construir un relato de lo bueno que somos y de lo bueno que hacemos, o sea, el empresario ecuatoriano tiene una mística de que ha hecho empresa con todo en contra. Nosotros no tenemos las autopistas, el nivel de conexión logístico, la seguridad jurídica, estas cosas que tienen el mundo. La energía eléctrica. La energía eléctrica, empezamos por la energía eléctrica. De tal forma de que si nosotros tenemos éxito en un país como el que nos encontramos, es porque estamos hechos de una manera muy distinta del resto. De tal forma de que todo en el futuro viene a mejor si es que el entorno de alguna forma invita a que esta madera del empresario ecuatoriano se permita transitar en caminos muy bien hechos, ¿verdad? En caminos de conexión muy bien establecidos, en unas reglas bien entendidas y que favorezcan a la inversión.
Entonces ahí el tema del relato, ¿no? El relato de qué es la empresa familiar. Yo creo que, y aquí me meto en temas políticos, luego del correísmo, algo en el poscorreísmo, todavía no veo una iniciativa de posicionar, de construir un relato alrededor de la empresa familiar. Y por lo general tratamos, o sea, la sociedad misma nos ha llevado a ver este tema de la empresa familiar como una cosa de grandes. Todo lo contrario. Como una cosa de élite. O como una cosa de élite, cuando es todo lo contrario. El 90% de las empresas del Ecuador son familiares, tienen un componente familiar. Y que tenga un componente familiar, y esto lo conecto con la segunda parte, es sumamente rico. Te hago un paréntesis Sí. ahí. Reía las historias de los que ganaron el premio de Raíces de las Huellas. Yo soy comelón, entonces yo fui a Raíces. ¿Y quiénes ganaron? El sándwich de hornado, me parece que fue fundado por el padre y lo siguió la hija como una tradición familiar, o sea, un emprendedor familiar. O sea, las raíces del emprendimiento familiar viene desde abajo. Y se enraiza justamente en la transmisión, primero, de los valores. Eso. Los valores familiares tienen una mística y esos valores al final se traducen en los productos y servicios con que queremos naturalmente atender al mercado. Entonces, de por sí tiene un propósito mayor todo lo que hacemos, las empresas familiares, grandes, pequeñas, medianas. Mira tú, las pequeñas, ese sándwich, seguramente ese sándwich viene con una receta de tradición. Así es. Como nosotros los grandes podríamos tener también una receta de tradición de cómo hacer las cosas. Entonces, ¿cómo volvemos a construir una narrativa que posicione a la empresa familiar como esa institución importante del tejido social y económico del país? Al final del día somos la columna vertebral del país, pero ¿cómo nuestra narrativa la posicionamos para que justamente se fomente, se cultive, se proteja la empresa familiar, ¿no? como institución de la sociedad, ¿no? Eso es muy, muy importante. Ahora, la narrativa tiene varios componentes, ¿no? Uno, el tema social. Otro, la estrategia de comunicación, porque hoy el lenguaje es otro lenguaje. El lenguaje de las redes, el lenguaje de los mensajes de MSM, del WhatsApp y todo lo demás, es otro lenguaje. Entonces, tienes que también incorporar un tema de lenguaje, de palabras que transmitan. Y esto por no hablar inclusive de los anglicismos. Esto es todo un proceso de comunicación importante. Sí, y un proceso que tiene un intangible importantísimo. O sea, hay familias empresarias donde la marca personal o la marca familiar tiene un peso enorme, ¿no? Y este peso enorme puede actuar de una forma visible, de una forma invisible, pero justamente entender que, de nuevo, el alma familiar, el espíritu familiar logre incorporarse, ya sea por el lado de la empresa como institución o del lado de sus líderes como personas que están detrás de la movilización y de la comunicación de lo que se hace. Las dos son sumamente importantes porque al final del día los consumidores, los proveedores, todos los stakeholders necesitan entender profundamente por qué el empresario hace lo que hace y por qué en el sentido profundo, ¿no? de la pregunta, ¿no? El gran why, ¿no? el gran por qué. Hay un proceso ¿Y para qué? importante de formación de las generaciones que siguen. Personas como Don Segundo, personas como yo, como Don Euclides Palacios, inclusive Luis Novoa, empresarios bananeros con los cuales yo estoy familiarizado, se formaron en Ecuador, entendieron en Ecuador, no estudiaron fuera, entendieron aquí, vivieron aquí. Además, don Luis Novoa creo que no terminó secundaria, no sé si Don Segundo la habrá terminado, o Don Euclides, pero se hicieron aquí e hicieron empresas muy importantes. Hoy, las segundas y terceras generaciones son formadas en el exterior, en las universidades que has estudiado tú, que han estudiado tu padre, tus primos, mis hijos. Pero esa formación es una formación para la élite de Occidente. Y esto me trae a la mente el libro de Samuel Huntington, El choque de civilizaciones, donde dice
que los latinoamericanos creemos que somos del mundo occidental y no somos del mundo occidental. La élite es del mundo occidental. La mayoría pertenecen a los mundos originales, a los mundos indígenas, a los mundos que crecieron al mundo criollo post-colonia española. ¿Cómo adaptar? ¿Cómo lograr que esa generación formada en el exterior, en universidades extraordinarias, se adapten y puedan subir el nivel a esas raíces en las que vienen a trabajar? Me encanta tu pregunta porque invita al sentido patrio. Invita al sentido patrio y creo que es algo que nos corresponde a los que hacemos empresa familiar en el país, a justamente entender tus raíces. Porque al final del día las raíces son las que te permiten integrar distintas culturas. Y es curioso lo que preguntas porque no solo es integrar el mundo civilizado del occidente con el criollismo, el mesticismo y poderlo encauzar dentro de una idiosincrasia particular. O sea, eso es sumamente importante, ¿no? Pero eso ¿dónde se aprende? Eso se aprende en la casa, eso se aprende en la familia. Eso se aprende con un diálogo de profundo respeto de tus orígenes, ¿no? Entonces sí es un reto en estas dinámicas multigeneracionales y es un reto para las familias incubar, ¿no?, ese sentido patrio, ¿no?, ese sentido de orígenes e integrar también todo lo bueno que traen el viejo mundo, ¿no?, con toda su riqueza cultural que sin duda alguna es adaptable también a nuestros medios, ¿no?, y a nuestra forma de ser. Invita también mucho a la formalidad, invita mucho al respeto del imperio de la ley. Todas son cosas sin duda alguna de los mundos desarrollados, pero dentro de un entorno donde la idiosincrasia te reta justamente a plantearlos en tu quehacer diario, ¿no? Y ahí el tema de la ética, ¿verdad? Es profunda, ¿no? Entonces, las empresas familiares tienen ese reto de liderar también en ese sentido, ¿no? De integrar mundos y de plantearlo dentro de tu quehacer, ¿no? Con liderazgo auténtico. Y valores. Ahí viene el tema clave, ¿no? ¿Cómo ves, cómo planteas en una asesoría el tema de los valores culturales, familiares, nacionales, con el tema de los valores corporativos, estratégicos, rentabilidad, volumen, competencia en un mundo de tiburones, ¿no, verdad? Los mares rojos y mares azules, famosos. Entonces, ¿cómo lo compatibilizas? ¿Cuáles son las recomendaciones en valores y cómo combinar esos valores? Primero la familia. Yo creo que la familia por naturaleza tiene unos valores. Y unos valores que los viven en su día a día. Pero hacerlos explícitos. Tener un ejercicio de conciencia individual que luego se traslade a una conciencia colectiva, porque al ser parte de negocios de primera y segunda generación, parte de una familia nuclear, naturalmente hay valores que se comparten, que son los valores compartidos que hacen que esa familia se mantenga integrada en el tiempo, ¿no? Con cierta funcionalidad. Pero claro, esas familias que hacen empresa trasladan esos mismos valores a la forma de liderar y de llevar una empresa. Entonces, los valores son sin duda alguna el ejercicio más importante. ¿Qué valores? Yo creo que son, cada una de las familias tienen sus propios valores. Y cada uno de esos valores, si es que ya están haciendo empresa, se están trasladando en sus productos, en sus servicios y en su misticismo, ¿no? de cómo llevarlo a cabo. Hacerlos explícitos. En el mundo familiar, hacerlos explícitos. Y luego incorporar eso que tiene la familia tan fuerte en su cultura familiar, trasladarlo a la cultura organizacional, pero también incubando los retos propios del negocio. Porque de pronto los valores familiares son muy de la familia, pero cómo de los principales los complementas con los retos del negocio, ¿no? Tú hablabas
del entorno competitivo, ¿verdad? De los riesgos, del tema, por ejemplo, de la innovación, ¿no? Cómo los integras dentro de una cultura organizacional para que sea también y permee también en la forma de que los colaboradores agregan valor. Creo que ese es otro tipo de ejercicio, pero que tiene que estar siempre alineado e intercomunicado y de revisión. No revisión continua, porque los valores son generacionales. Cada generación se cuenta por cuartil de centenario, claro, porque es donde los ciclos de vida naturalmente del negocio, de la familia y de la propiedad generan cambios, y como generan cambios, la adaptación a los cambios es importante. Si tu empresa familiar tiene un origen de hace 30 años, el entorno habrá cambiado mucho, la familia habrá cambiado mucho, los valores esperamos que no hayan cambiado mucho, pero sin duda alguna, de 5, 2, revisémoslos, integrémoslos. Pero los 3 principales son los que se tienen que dar para los próximos 60. ¿Cuáles son los 3 principales? En nuestra familia te diría la excelencia, la responsabilidad y la unión. Muy importante. El Ecuador es un país de una fertilidad empresarial, de emprendedores impresionante. Nivel de mortalidad alto, pero hay una gran iniciativa de emprendedores. Y tú nos acabas de decir que el 90% de las empresas en el Ecuador son empresas familiares. Este mix tiene un peso económico enorme en la economía del Ecuador. Más o menos, ¿cuál es ese peso en la economía del país? De la última investigación que se hizo, si mal no recuerdo, en 2019 por la UES, es como el 45% del valor agregado bruto. Y es el 85%, 87% del empleo nacional. Entonces, sin lugar a dudas, tiene la importancia que tiene, pero qué poco lo comunicamos, ¿no? Pero aparte de la comunicación, el esquema jurídico político, social, ¿está preparado para eso? ¿Tiene que mejorarse? ¿Cuál debería ser el camino? Yo creo que el reto está en comunicar lo bueno que hace la empresa familiar para la sociedad. Yo creo que es una narrativa que debe posicionarse en la conciencia colectiva. Y es un reto profundo porque viene de un pasado político en el cual no se pudo integrar la sociedad correctamente dentro de su visión económica como país. Entonces creo que estamos en un contexto distinto y un contexto que nos trae estabilidad como para poder de nuevo unir a la sociedad dentro de un rumbo de largo plazo. Entonces creo que es un contexto que nos tiene que invitar de nuevo a los que hacemos empresa y a los que estamos alrededor, ¿no? de las familias empresarias a posicionar correctamente y adecuadamente esa narrativa, de tal forma que luego los proyectos legislativos tengan también ese carácter, ¿no? De cuidado, de fomento hacia el progreso, ¿no? Rafael, en pocas palabras, porque estamos ya terminando el programa, dirigiéndonos a la audiencia, ¿cuál es la letra colorada a la que la audiencia tiene que ponerle cuidado? A la letra chiquita para aprovechar las oportunidades del emprendimiento, convertirse en empresario de una poderosa empresa familiar. Sentido de país. Power skills. En castellano. En castellano. Capacidad de escucha activa, mucha empatía. El entorno de las empresas familiares es complejo, familiarmente, empresarialmente complejo. Pero si queremos avanzar, adaptarnos a los nuevos tiempos, tenemos que tener capacidad de escucha, mucha empatía y mucho propósito. Rafael, muchas gracias. Importante información para ser procesada por la audiencia. Muchas gracias por tu participación en este programa y ya tendremos otras oportunidades de seguir conversando. Nuevamente, muchas gracias. Luego de una pausa, pasamos a las conclusiones. Mantente informado con Vito TVO 24/7 todo el día. De 5 a 8 de la mañana, noticias de primera. De 8 a 10 de la mañana, punto de orden. 11 de la mañana, bis a bis con Janet y Nostroza.
12 del día, Noticiero Última Hora Ecuador, primera emisión. 13 horas, Hincha Amarillo, información al día en tiempo real. Todo sobre el ídolo del astillero, Barcelona. 15 horas, Deporvito, entérate de todos los deportes y mantente actualizado. 17 horas, Full Farándula, todo el mundo del entretenimiento. 18 horas, Noticiero Última Hora Ecuador. Y a las 19 horas, Ídolo TV, análisis, noticias y comentarios de Barcelona Sporting Club. 22 horas, Vera a su manera. Conéctate y vive la información al instante. Vito TV, tu canal líder en noticias, deportes y entretenimiento. Hemos escuchado de Rafael Wong los mejores conceptos, los mejores criterios sobre lo que tienen que ser los valores familiares, los valores corporativos, cómo estos se combinan, la necesidad de escuchar, la necesidad de tener empatía, la necesidad de poder conciliar con patriotismo también los intereses que son de la familia, de la empresa, para las necesidades también del país y el desarrollo de nuestro país. Y lo que hay que hacer en el Ecuador para darle la importancia a las empresas familiares, que desde emprendedores hasta grandes organizaciones significan cerca del 50% del Producto Interno Bruto, de la generación de empleo y del peso que esto tiene en la economía nacional. Entonces, verdaderamente, Rafael ha aportado muchos conceptos valiosos para que sean aprovechados por los emprendedores y las empresas familiares que han visto este programa. Y los invitamos a que lo vean en nuestras redes sociales, en Vito TV y en YouTube. Buenas noches.